ex embajadora de México, de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson. Ella habla en algún momento de que las autoridades mexicanas y en particular el gobierno de Felipe Calderón estuvo enterado pues de las corrupción. Ella dice concretamente de la corrupción, nunca habla de presunta corrupción, de la corrupción de Genaro García Luna. Luego emite un tuit después de una reacción de Felipe Calderón donde dice, pues a mí no me informaron. Un tuit donde ella afloja un poquito su versión, pero sí llama mucho la atención que fue después de los tweets de Felipe Calderón, donde él dice, sí, pues entonces, ¿por qué no me informaron? ¿Tú crees que ellos hayan sido informados, que Felipe Calderón haya sido informado, Anabel? Mira, yo de respecto a la entrevista, también digo, leí que decía la embajadora que ella nunca corroboró la información, que nunca le dieron información corroborada, que eran solo rumores, ¿no? Y que supuestamente en este clima de rumores ella no podía fijar ninguna postura definitiva. Eso es lo que dijo en este Twitter. Yo, por desgracia, no estuve presente en la entrevista. Me hubiera encantado y no he podido leer realmente el texto íntegro de la entrevista. He leído el resumen que ha sacado la revista Proceso. Yo pienso, Álvaro, lo sabe, Esquivel es un compañero bastante serio, ¿no? Formal, así que, pero por desgracia no, respecto a los dimes y diretes entre la embajadora y la revista, yo no podría dar una opinión porque por desgracia no conozco la entrevista, pero sí la leí con mucho interés y lo que sí puedo decirte es lo que yo sé respecto a la información que Felipe Calderón tuvo en su momento y respecto a la información que el gobierno de Estados Unidos tuvo en su momento. Lo sé de información directa, de mano directa, porque como tú sabes, yo llevo desde el 2006 investigando al señor Genaro García Luna. Fui la única periodista en México que señaló directamente que él estaba trabajando para el cártel de Sinaloa cuando él era secretario de Seguridad Pública Federal. Escribí el libro Los cómplices del presidente, justamente de su relación de complicidad con el señor Felipe Calderón, que entonces era su jefe, el presidente de la República, y después escribí el libro, el texto Los señores del narco, que por cierto me costó que este hombre, Genaro García Luna, cuando era muy potente, el más poderoso secretario de Estado de aquellos tiempos y el más poderoso policía de aquellos tiempos, bueno, cuando había contratado personas para asesinarme, noticia, hecho que por cierto me fue corroborado por agentes del gobierno de Estados Unidos unos meses antes de que Genaro García Luna fuera detenido en diciembre del año pasado. Así que la información que voy a compartir contigo y tu auditorio es información que tengo de primera mano, tan cierta como la información cierta que estuve publicando durante muchos años, durante el sexenio de Felipe Calderón. Información que nunca se convirtió en una averiguación previa respecto a estas acusaciones, que no eran acusaciones de una periodista, eran señalamientos que venían directamente de narcotraficantes. Y la información que yo tengo, absolutamente corroborada, directamente corroborada, es que el señor Felipe Calderón sí supo. Sí hubo alguien de su gabinete que le advirtió directamente que narcotraficantes que estaban extraditados en Estados Unidos o que estaban siendo detenidos en México durante su gobierno, estaban señalando con mucho detalle las relaciones del señor Genaro García Luna con el señor, con el Chapo, con el Mayo Zambada, con el cártel de Sinaloa. A lo que el presidente de la República prefirió no hacer nada. Yo recuerdo también otra de las investigaciones, otro de los resultados de mis investigaciones que estoy acumulando, porque la verdad yo sigo investigando todas las relaciones del cartel de Sinaloa con el gobierno de Vicente Fox, con Calderón, con el gobierno de Enrique Peña Nieto y las que puede existir en este momento, porque por desgracia es una organización criminal muy potente que ha crecido gracias a la complicidad de diferentes gobiernos, no solo el de Felipe Calderón, sino de diferentes gobiernos, pero estamos hablando ahorita del de Felipe Calderón. Así que lo que te puedo señalar
es que cuando hubo este incidente en Tres Marías, tú lo recordarás, cuando hubo este ataque de policías federales, un ataque armado contra dos vehículos diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos, hubo una reunión entre el presidente de la República, había otras personas de su gabinete, él lo sabe que había otras personas de su gabinete, y altos funcionarios del gobierno americano. Cuando el presidente de la República empezó a explicar, y su gabinete, los que estaban ahí, empezaron a explicar cosas mentirosas, absurdas, literalmente mentiras respecto a lo que había pasado ese día, los funcionarios del gobierno americano se levantaron de la mesa y lo dejaron con la palabra en la boca, porque era ya tan cínico lo que había hecho la Policía Federal en contra de los funcionarios americanos y tan abierta la defensa sin razón y sin elementos del presidente de la República a su secretario de Seguridad Pública, que bueno, esta reunión terminó muy mal. Anabel Hernández, efectivamente, si alguien ha acreditado justamente las conexiones de Genaro García Luna con grupos criminales, eres tú, no solamente, pues sí, desde el 2006 que comenzó y que has publicado oportunamente libros como Los cómplices del presidente de 2008, Los señores de narco 2010, México en llamas 2012, y recientemente, por eso platicamos en enero contigo, El traidor. ¿Qué altos funcionarios a nivel de secretarios, Anabel, tenían conocimiento también de los nexos de Genaro García Luna y se lo hicieron del conocimiento de Felipe Calderón? Bueno, yo en este momento preferiría no decir nombres, pero el señor Felipe Calderón sabe quiénes son. No soy yo quien se lo tiene que decir porque él sabe quiénes son. Yo en este momento, y estoy hablando no solo de secretarios de Estado. Hay un secretario de la Defensa, el secretario de la Defensa de el sexenio de Calderón, tú lo citas en uno de tus libros, que tenía conocimiento justamente de que Genaro García Luna estaba involucrado, y aún el ex general subsecretario de la Defensa Nacional, Tomás Ángeles, quien, por cierto, fue encarcelado precisamente o supuestamente por maniobras del propio Genaro García Luna. Es correcto. El tema es que para hablar de García Luna, y es muy desafortunada la actitud que ahora toma el señor Felipe Calderón, como si los mexicanos tuviéramos amnesia, ¿no? Sabemos lo que hizo, sabemos las consecuencias que tuvo esa falsa guerra contra el narcotráfico, porque era realmente una alianza con el cártel de Sinaloa. Vicente Zambada Niebla, de su puño y letra, escribe un amplísimo diario del que yo hablo y señalo y cito textualmente en mi libro El traidor, donde él describe justamente esto, cómo la Policía Federal era brazo armado del cártel de Sinaloa 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Durante estos años del sexenio de Felipe Calderón, cómo llamaban a los altos funcionarios, cómo les mandaban a los federales, cómo los federales, justamente el señor Felipe Calderón hablaba del Plan Mérida. Ese es el problema, que la tecnología que les dieron los americanos la utilizaban al servicio del Chapo Guzmán y del Mayo Zambada para perseguir y dar la cacería a los hermanos Beltrán Leiva. Justamente ese problema. Que las tecnologías, el dinero, el armamento no servía para combatir a los carteles, servía en la guerra del cártel de Sinaloa contra sus enemigos. Y eso es lo que muy claramente describe Vicente Zambada Niebla en su libro, en su diario, con un detalle tan minucioso de días, de horas. Por ejemplo, esa guerra campal, la batalla campal del 30 de abril del 2009, ahí en Culiacán, Sinaloa, donde como los policías federales, y sabemos cómo era el señor García Luna, el señor García Luna era eficaz en estos acuerdos con los carteles, pero era muy ineficaz como policía. Tan es así que ni siquiera el cártel de Sinaloa se fiaba de él en el sentido de su eficacia.
Entonces, cuando si la Policía Federal quería hacer algún operativo contra los enemigos del Cártel de Sinaloa, el Cártel de Sinaloa, para asegurarse que, bueno, que estos muchachos que estaban a su servicio, pero que no eran muy capaces, iban directamente en las patrullas de la Policía Federal, gente del Cártel de Sinaloa, para decirles, mira, compadre, no te equivoques, que la casa que tienes que disparar es esta, no dispares a la otra, es esta la que tienes que disparar. Con este detalle grotesco, lo describe directamente Vicente Zambada Niebla, el hijo del Mayo Zambada, que, recordaré al auditorio, es el verdadero capo de capos en México desde hace 50 años y que hasta la fecha, lo cual llama la atención, no ha sido nunca detenido. Pero bueno, estos son algunos de los elementos muy claros que existen, independientemente de la señora Roberta Jacobson, que tendría cosas que decir al respecto, pero agotando la línea de si Calderón sabía o no sabía, sabía. Sí sabía. Al menos en 2 o 3 ocasiones sabía. El problema es que si nos vamos al tema de Galván, cuando era secretario de la Defensa, cuando pues Galván fue el que envió a Arturo Acosta Chaparro a hablar con el Mayo Zambada allá en la montaña, por órdenes del presidente Felipe Calderón. Eso también lo escribió directamente Vicente Zambada Niebla porque estaba presente en la reunión. Estaba en la reunión donde llegó el general diciéndole mando saludos al presidente. El presidente le pide un favor. Así fue como llegó el señor Arturo Acosta Chaparro a saludar al Mayo Zambada allá en la montaña. Después el Mayo llamó al Chapo y ahí hicieron una tertulia, ¿no? Y bueno, tan es así que el Mayo, el Chapo, pues nunca fueron detenidos, y Vicentillo fue detenido en aquel sexenio porque una parte del gobierno de Felipe Calderón se fracturó y trabajaba para los Beltrán Leiva, y otra parte se quedó fiel al Cártel de Sinaloa. Al inicio de su gobierno, todo el gobierno como un solo ser, como un monolito, trabajaba para proteger a lo que entonces era la Federación. Cuando en 2008 esta federación se rompe por la disputa entre los Beltrán Leiva y el Mayo Zambada, es ahí cuando el gobierno también se fractura. Entonces, a ver, solamente para reconfirmar, ¿Calderón se hace loco o fue un presidente negligente? Algunos dicen que tonto, pero no creo. Pero o fue un presidente negligente, o por qué ahora dice que no sabía absolutamente nada. O cómplice. Yo pienso que serán de las cosas muy interesantes que podrán ventilarse muy abiertamente en el juicio de Genaro García Luna. Si es que él, por supuesto, ¿perdón? ¿Confías en ese juicio? Yo pienso, por la información que tengo, que sí. Sí pienso que puede haber información importante en este juicio. Sí pienso que puede haber información importante. Sí lo pienso. Si es que llegan a juicio, porque yo pienso que en realidad si el señor Genaro García Luna mide sus fuerzas, mide la situación en la que está, donde hay una larga fila de personajes del Cártel de Sinaloa extraditados ahora ya, entre ellos el propio Vicente Zambada Niebla, entre ellos el propio Alfredo Beltrán Leiva, entre ellos el grande Sergio Villarreal Barragán. Entonces estamos hablando de una larga lista de gente que puede decir muchas cosas, como por ejemplo Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie. Tú me preguntabas sobre la actitud del presidente. A mí no me toca decir ninguna categoría a la que está diciendo ahora, pero lo que puedo decir es que Edgar Valdés Villarreal incluso me mandó una carta desde la prisión en noviembre de 2012, unos días antes de que concluyera el gobierno de Felipe Calderón, y la propia Barbie describe en su carta no solo los millonarios sobornos que recibía Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, Facundo Rosas, Armando Espinosa de Benito, Ramón Pequeño y una larga lista, sino incluso señala que el propio presidente de la República, el señor Felipe Calderón, encabezaba reuniones de narcos. Y tengo entendido que la Barbie será uno de los testigos estrella
si se llega realmente a este juicio de Genaro García Luna, que pienso que si él mide las consecuencias en el verdadero escenario en que está, él preferirá llegar a algún tipo de negociación con el gobierno americano, porque el gobierno americano quiere peces más gordos, incluso Claro. más gordos que Genaro García Luna. Claro. Anabel, no, porque estaba pensando hasta en el tiempo. Y nada más por último, Anabel, sí, era un poco el asunto. Si es que hay juicio, por supuesto que va a emerger toda esta información que, claro, viéndolo con distancia, viniendo de narcotraficantes, hay que verlo con reserva, pero en caso de que no haya juicio, obviamente García Luna va a tener que entregarle al gobierno estadounidense información de otros implicados en el gobierno para librarla, ¿o no? Es correcto, es correcto. Y solo para aclarar lo que dijo la señora Roberta, la ex embajadora de Estados Unidos en México, recordemos que el periodo donde ella fue embajadora, y si me equivoco ustedes corríjanme por favor, pero fue de junio de 2016 y se fue en mayo de 2018. Es correcto. Después, de acuerdo al texto escrito por Esquivel, ella estuvo relacionada con el plan, la iniciativa Mérida 2007, 2008, 2009. El punto es que yo no puedo saber, ni puedo afirmar, no lo sé, si en 2007, 2008, 2009, cuando ella estaba encargada de la iniciativa Mérida, ella pudo haber tenido algún tipo de información mucho más pesada, mucho más concreta de las implicaciones del señor García Luna con el cártel de Sinaloa. Lo que sí te puedo afirmar categóricamente es que las investigaciones formales de la DEA iniciaron contra Genaro García Luna en 2014, cuando ya tenían elementos sólidos sobre este funcionario público. Las investigaciones sobre García Luna comenzaron oficialmente, formalmente, ya con pruebas sólidas, en 2014, 15, 16, 17, 18 y 19. 6 años de investigaciones. La señora Roberta Jacobson estuvo de 2016 a 2018. Ignoro tampoco si ella habrá tenido conocimiento de estas investigaciones, porque la información que yo he ido recabando a lo largo de todos estos años es que algunos de estos investigadores no tenían confianza en los funcionarios americanos que estaban adscritos a la Embajada de Estados Unidos en México. No me refiero directamente a la señora Jacobson, sino me parece que ellos se referían más a colegas de la CIA o de la DEA adscritos a la Embajada de México porque eran muy amigos de Genaro García Luna. Entonces, pero coincide con los periodos donde la señora era embajadora. Desconozco si ella habrá conocido directamente esta información sólida, clara, con pruebas, que ya la DEA y el ICE tenían en el bolsillo cuando ella ya era embajadora. Lo desconozco. Lo que sí puedo decir es que ya en ese periodo, cuando ella era embajadora, no eran rumores lo que había o lo que tenía el gobierno americano sobre el señor Genaro García Luna, sino ya desde mucho tiempo atrás tenía información sólida. Una última muy rápida, sabiendas de que aquí... Sí, tengo que... Sí. No sé. A ver, además tiene una respuesta muy fácil. ¿Tú crees que el cártel de Sinaloa en estos momentos está trabajando cómo tener acceso al gobierno de Andrés Manuel? Bueno, lo que te puedo decir es que el señor Mayo Zambada, Ismael El Mayo Zambada, que es el jefe del cártel de Sinaloa, el verdadero capo, el Chapo Guzmán era un miembro de la cúpula, un brazo derecho, pero el jefe ha sido el Mayo Zambada. Lo que te puedo decir es que sus empresas construidas con dinero ilegal tienen contratos con el gobierno actual. Lo que te puedo decir es que, por desgracia, tenemos a un presidente de la República que saluda a la madre de este narcotraficante, Joaquín Guzmán Loera, como si fuera una celebridad. Lo que te puedo decir es que este tipo de mensajes del presidente confunden mucho a las Fuerzas Armadas.
que perdieron a muchos elementos aquel día del famoso Culiacanazo, el día donde se detuvo exitosamente en un operativo exitoso a Ovidio Guzmán y se le dejó ir. Entonces, lo que sí sé y que veo es que hay elementos que llaman la atención. Eso diría yo, que hay elementos que llaman la atención. Lo que es claro es que el señor Mayo Zambada sigue contando pues con todos los instrumentos que necesita este cártel para seguir funcionando, porque si no ya no estarían traficando drogas como lo están haciendo ahorita. Para Italia está el señor Mayo Zambada fuerte aquí traficando muchísima droga en este país, porque Italia es una plataforma para, Italia, España, es una plataforma importante para después introducir la droga hasta en otros países de Europa, incluso a Rusia y China. Entonces estamos hablando de que el señor Zambada sigue contando con esos recursos, y solo parafraseando al hermano del Mayo Zambada, a Reinaldo Zambada, y es un testimonio que narro, que está sentado en mi libro El Traidor. Para que el cártel pueda funcionar, los activos del cártel es la corrupción con el gobierno. Así lo señala, como si fuera un activo, como si fuera una parte sustantiva, esencial, para que el cártel pueda seguir funcionando. La pregunta es, ¿quiénes son hoy? Ya hablamos de Calderón, también estuvo el gobierno de Vicente Fox, estuvo el gobierno de Ernesto Zedillo. Esta complicidad con el cártel Sinaloa es una larga historia. Es una complicidad que también perduró en el sexenio de Enrique Peña Nieto. ¿Quiénes hoy son dentro de este gobierno los cómplices, los activos que permiten que el cártel siga traficando? Me parece que es una pregunta que aún no tiene una respuesta clara. Perfectísimo, Anabel, muchísimas gracias una vez más. Saludos. Un gran abrazo, saludos hasta allá.